Dios les bendiga rica y poderosamente y la paz de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de ustedes. Vamos a comenzar este tiempo de ayuno, este tiempo de oración que le ofrecemos a nuestro Dios eterno, a nuestro Dios verdadero, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aprovechamos el tiempo, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña que debe haber tiempos de orar, y esos tiempos de orar deben estar acompañados por tiempos de ayuno, aquella persona que lo pueda ofrecer, y tiempos de oración, de ayuno y con la palabra de Dios. Esas son nuestras armas, ese es nuestro poder en las cosas que Dios ha establecido y nos ha dejado. Vamos a comenzar orando, vamos a comenzar entregando este ayuno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para gloria de Dios y porque el pueblo de Dios no se apaga. La luz de Cristo no se apaga. Así que usted y yo vamos a comenzar orando diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre una vez más. Te alabamos, Dios, te bendecimos, te glorificamos, exaltamos tu nombre porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Recibe, Dios, toda la honra, recibe, Dios, toda la gloria, recibe, Dios, toda la alabanza, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Alaba a Dios, bendícelo, exáltalo, bendice su nombre. Dile: Dios mío, te alabo, Señor eterno, te bendigo, Padre nuestro. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret, yo me presento a ti a través de la sangre del Cordero Santo, porque es la sangre del nuevo pacto, porque es la sangre que quita el pecado del mundo, porque es la sangre que abre puerta de salvación. Por eso me presento a ti a través del nombre precioso del Señor Jesucristo de Nazaret, y me presento a ti, Señor, a través de la sangre de Cristo Jesús de Nazaret, para exaltar tu nombre, Dios bendito, para bendecir tu nombre, Señor, porque no hay Dios tan grande como tú, no lo hay. Buscamos al Dios eterno, al Dios verdadero, al Dios santo. Lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Buscamos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que también es nuestro Dios y Padre. Llegamos a Él levantando esta oración, este ayuno, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Llegamos a Él levantando adoración, levantando oración y levantando este ayuno, porque con ayuno y oración salen los géneros que no han salido. Con ayuno y oración buscamos el favor divino para que Dios responda oportunamente. Con ayuno y oración nos santificamos en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro carácter. Padre nuestro que estás en los cielos, que recibas toda la honra, que recibas toda la gloria, que recibas toda la alabanza, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, exaltamos tu nombre. Tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Aquí estamos, Dios de la gloria, alabándote, exaltándote, bendiciéndote. Queremos ofrecer este ayuno. Santificado sea tu nombre hoy en la transmisión. Santificado sea tu nombre cada día. Esa es una de las grandes voluntades divinas, ser que sea santificado en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro carácter, en todas las áreas de nuestro corazón. Seas santificado, Dios de la gloria. En esta transmisión, en cada hogar sea santificado tu nombre, en cada actividad que emprendamos sea santificado tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret, nos limpiamos, lo limpiamos a través de la sangre de Cristo Jesús. Nos limpiamos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro carácter, nuestro cuerpo sea limpiado por el poder de la sangre de Cristo Jesús de Nazaret.
Nazaret, limpiando de todos pensamientos de pecado, de todos pensamientos de iniquidad, de todo pensamiento de maldad. Seamos limpiados en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Seamos limpiados ahora mismo de toda obra de maldad, de toda obra de destrucción. Nuestro espíritu sea libre. Proclamamos el poder de la sangre de Cristo, limpiando los aires de este lugar por dentro y por fuera. Dilo así: la sangre de Cristo limpiando los aires de mi casa. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia enseña que el príncipe de este mundo se mueve por los aires y él tiene demonios, y él tiene espíritus, y él tiene acechanzas, y él tiene maquinaciones, y se mueve como a través de los aires. Pero tú y yo conocemos esa verdad. Por eso limpiamos los aires con el poder de la sangre de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, limpiamos los aires de la transmisión. Limpiamos los aires donde se recibe esta transmisión. Limpiamos los aires para que llegue esta transmisión a muchos, para que reciban el mensaje del Evangelio. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, nos cubrimos bajo la sangre preciosa de Jesucristo de Nazaret. Mi esposa, mis 3 hijos, la congregación, cada hermano, cada hermana, cada ser humano que nos está observando en esta hora, sea cubierto con el poder de la sangre de Cristo, porque el diablo no puede, el diablo no se atreve contra el poder de la sangre de Cristo Jesús de Nazaret. Toma autoridad y poder en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Toma autoridad, toma poder en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, para atar, para encadenar, para echar fuera en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Tomamos autoridad sobre todo principado diabólico, sobre toda hueste de maldad, sobre todo gobernador de las tinieblas. Lo atamos, lo encadenamos, lo echamos fuera. Proclama ahí el poder de la sangre de Cristo. Proclama el poder de Dios, deshaciendo las obras del diablo, consumiendo las obras del diablo y de los enemigos. Atamos y encadenamos toda obra del diablo, toda obra de muerte, toda obra de destrucción, toda obra de hurto. Lo declaramos sin poder en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Todo mover en los aires de brujería, de hechicería, de santería, de satanismo, de masonería contra la iglesia de Cristo, contra nosotros. La atamos, la encadenamos, la echamos fuera. Proclamamos que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Para eso apareció el Hijo de Dios, para derribar fortaleza. Se derriba toda fortaleza diabólica contra nosotros. Se derriba ahora, desaparece todo plan del diablo para arruinarnos, todo plan del diablo para sabotear las bendiciones, todo plan del diablo para hurtar, para matar, para destruir. Lo declaramos sin poder en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Ese espíritu de esclavitud que nos persigue, hoy vamos a luchar contra ese espíritu de esclavitud que nos persigue. No lo aceptamos. Haz tú tu ayuno diciendo: yo no acepto ese espíritu de esclavitud que tal vez fue heredado por parte materna, por línea paterna, pero tú y yo no lo aceptamos, porque Dios no nos ha llamado a ser esclavos. Dios nos ha llamado a ser libres. Ese espíritu de esclavitud se rompe ahora. Todo decreto en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, todo decreto que haya para hacernos, para volvernos esclavos, queda sin poder ahora mismo en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Toda obra del diablo para llevarnos a esclavitud, aún todo lo que nosotros hubiésemos puesto para volvernos esclavos nuevamente, no lo aceptamos. Se rompe ahora toda ligadura de esclavitud, se rompe ahora. Hay esclavitud al desánimo, esclavitud a la tristeza, esclavitud a la ruina, al fracaso, a la enfermedad. Hoy ofrecemos ayuno y oración para declarar en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret: todo yugo de esclavitud se rompe ahora. Toda atadura, toda coyunda que nos lleve a esclavitud se rompe ahora en el poderoso nombre de Cristo Jesús, por el poder del Señor Jesucristo, por el poder de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Toda ligadura, toda atadura, todo yugo de esclavitud, esclavitud a la ruina, esclavitud al fracaso, esclavitud al dolor, esclavitud a la tristeza, esclavitud a la soledad, no lo aceptamos.
en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, se rompe ahora mismo por el poder de Jesucristo, por el poder de la palabra de Dios, ahora mismo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Todo yugo de esclavitud, el diablo quiere la iglesia esclava. Desde un principio salió a esclavizar a Adán y a Eva con sus artilugios, con sus cosas ocultas para volverlos esclavos de muchas cosas. Siempre ha querido esclavo al pueblo de Dios, por eso lo quiso llevar a Egipto, por eso lo quiere volver esclavo del pecado. Pero nosotros conocemos el gran libertador, sí, es nuestro Dios Padre, y ahora nos concedió a Jesús de Nazaret para pelear, para realizar esa libertad en nosotros. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret contra todo yugo de esclavitud. Hoy estamos en ayuno, hoy estamos en oración, declarando que todo yugo de esclavitud se rompe ahora mismo. Todo lo que el enemigo quiera levantar para esclavizarnos se rompe ahora mismo. Todo plan del diablo para esclavizarnos queda sin poder ahora mismo. Todo lo que hayamos permitido queda sin poder ahora mismo. Se rompe ahora todo yugo de esclavitud a la enfermedad, todo yugo de esclavitud a la tristeza, al desánimo. No lo aceptamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. La sangre de Cristo tiene poder. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora rompe ahí todo yugo de esclavitud. Rómpelo ahora, rómpelo ahora. No lo aceptes. Esclavitud, el mundo quiere esclavizar tus hijos. Escúchalo bien. El mundo quiere esclavizar a los niños, a las niñas. El mundo quiere esclavizar a los niños y a las niñas. Mucha gente se pregunta por qué Dios bendijo a los niños, porque hay un texto bíblico donde habla que Él le impuso manos, y alguien dijo, pero si los niños no estaban, si los niños no tenían nada, ¿por qué Jesús de Nazaret les impuso manos? Sencillamente la bendición era espiritual, para que ellos permanecieran, para que ellos estuvieran, para que ellos cuando crecieran no lo olvidaran a Él y tuvieran el sentir de buscar al Padre, a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo de Dios. Y muchos dicen, con razón, por eso creció la iglesia cristiana, porque el Señor había hecho provisión en los niños y había impuesto sus manos en los niños. Pues el Señor impone manos en los jóvenes cuando nosotros oramos, cuando nosotros guerreamos, cuando nosotros proclamamos ayuno y oración, cuando nosotros decimos que hay poder en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, que ese yugo del mundo que quiere tomar nuestros hijos, que quiere tomar nuestras hijas, que quiere tomar a los jóvenes, se rompe ahora. La unción pudre el yugo. Estamos en ayuno, estamos en oración y llamamos al Espíritu Santo. La unción la da el Espíritu Santo de Dios y la unción rompe el yugo. Hoy estamos pidiéndole a Dios Padre que envíe el Espíritu Santo de Dios para que haya unción de poder, rompiendo todo yugo de esclavitud, todo yugo de muerte, todo yugo de opacamiento ahí ante la luz de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret hay poder en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Guerrea por tu casa, toma tu espada, toma tu bandera, toma tu Biblia y guerrea. Muévete ahí en tu lugar proclamando que hay poder en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, que se rompe todo yugo, se rompe todo yugo de ruina, se rompe todo yugo de fracaso. ¿Cuántos han sentido ese yugo de fracaso tantos años? Pues hoy es el día que tú vas a proclamar, por la unción que da el Espíritu Santo, se pudre todo yugo, y al podrirse todo yugo se parte, se rompe en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Se pudre el yugo ahora, se pudre el yugo ahora, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra de Dios, por el poder del nombre de Jesús de Nazaret. Se pudre, se rompe todo yugo en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret, porque hay poder en su nombre, hay poder en su palabra, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo lo que el diablo quiere para maldición, agárrate de esta palabra guerreando. Jehová Dios lo convierte en bendición. Todo lo que el diablo quiere para maldición, Jehová Dios lo convierte en bendición para sus hijos. Por eso ahora santifícate en espíritu, en alma y en cuerpo. Dile: Padre, aquí estoy. Si te he ofendido, perdóname. Mi convicción, mi decisión es no volver a pecar. Mi decisión es salir del pecado. Todo lo que me quiera llevar al pecado otra vez, todo lo que me quiera llevar a la carne, todo lo que me quiera llevar a la desobediencia a Dios, es atado, es encadenado. Renuncio. Estos días Dios, como ha usado esa palabra, renunciar voluntariamente, renunciar
para no aceptar más las ligaduras de pecado. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, hoy estamos de acuerdo. ¿Cuántos me van a ayudar a mí a orar usted allá desde su casa, a guerrear por la humanidad, declarando hay poder en el nombre de Cristo Jesús? Y hoy guerreamos por toda la humanidad. Hoy proclamamos la humanidad para Cristo Jesús de Nazaret. Todo yugo de muerte, todo yugo de destrucción que está levantando esta pandemia se deshace en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Todo plan oculto para encerrar la iglesia cristiana, todo plan oculto, todo plan establecido para limitar la iglesia cristiana se deshace ahora. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo para decir ahora, 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 ahora mismo, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, todo plan del diablo para hacerle daño a la iglesia cristiana universal se deshace ahora mismo en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret? Todo plan del diablo para hurtar, para matar, para destruir a la iglesia cristiana universal se deshace. El reino de Dios se extenderá antes del sonar de la trompeta. Se extenderá el reino de Dios. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Guerrea por los pastores, guerrea por las pastoras, guerrea por los hermanos, por los misioneros, por los evangelistas. Guerrea ahora por los maestros de escuela dominical. Guerrea ahora por los ministros de alabanza, por los grupos de jóvenes, por los grupos de niños. Guerrea ahora por todas las actividades que hay en las iglesias cristianas, la ayuda de rehabilitación, de restauración, los hogares cristianos, Dios de la gloria, las fundaciones cristianas que ayudan a las iglesias, Señor bendito, a la humanidad. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Todas las actividades cristianas, guerrea por ellas, porque Dios las necesita. Dios las necesita en todas las partes, sea a través de una fundación, sea a través de una misión, sea a través de una denominación, sea a través de un evangelista, sea a través de un misionero. Dios necesita su brazo, su multiforme gracia. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Todo plan del diablo para sabotear, para dañar, para perturbar es atado, es encadenado, es echado fuera en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Todo lo que el diablo y los demonios y Satanás levanta para perturbar a la iglesia cristiana se deshace ahora. Dilo conmigo, se deshace ahora mismo en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, porque hay poder en su nombre, hay poder en su palabra, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Hay poder en su nombre, hay poder en su palabra, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Proclama esto conmigo: somos iglesia de Jesucristo, somos iglesia para Jesucristo, somos iglesia con Jesucristo, y en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret declaramos que todo este mover del espíritu del anticristo se detiene ahora. Todo este mover del espíritu del anticristo a través de esta pandemia, a través de resoluciones humanas, a través de ciencia atea, no lo aceptamos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. No pueden encerrar la iglesia, no pueden detener la iglesia verdadera y santa. La iglesia de Cristo no puede ser encerrada, porque escrito está: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Alguien que se una conmigo para proclamar: en las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia del Señor. Que hay poder en su nombre y hay poder en su palabra, que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Fuera toda ruina, fuera todo fracaso, fuera todo plan del diablo contra la iglesia, contra los pastores, las pastoras, los hermanos, las hermanas, los maestros, los evangelistas. Fuera ahora, se consume toda obra del diablo, se consume todo plan del diablo. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Todo espíritu de enfermedad que desata el diablo contra la iglesia, contra los pastores, contra las pastoras, se consume ahora mismo en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret, porque hay poder en la sangre de Cristo Jesús de Nazaret, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer esas obras del diablo. Se consume ahora toda obra del enemigo, todo plan del enemigo se consume ahora mismo. Ahora mismo vuelve a tomar la espada
Vuelve a tomar la espada de la palabra. Y cuando dice la unción, pudre el yugo, es un espadazo de la palabra de Dios para que se pudra, se rompa todo yugo de enfermedad, todo yugo de angustia, todo yugo de dolor, de tristeza, todo yugo de escasez económica, se rompa ahora. Eso fue lo que hizo Abba Padre en los tiempos en que estaba esclavo su pueblo en Egipto. Dios movió de su espíritu a través de Moisés y se rompió el yugo. Por muy poderoso que era Faraón, se rompió el yugo. Y esa es la medida de Dios todos los tiempos. Por más esclavitud que estaba el ser humano en tiempos de Jesucristo, el Señor movió el Espíritu Santo de Dios a través de sus predicaciones, de sus oraciones, de sus ayunos. Y en esas oraciones se movía el Espíritu de Dios, en esas ministraciones, y el Espíritu Santo de Dios podría el yugo, lo destruía, el yugo de enfermedad, el yugo de muerte, el yugo de la lepra, el yugo de la esclavitud a los demonios. Ahora está la iglesia de Jesucristo ayunando, orando, y en oración y en ayuno se mueve el Espíritu de Dios, se pudre el yugo de esclavitud, ese yugo de dominancia que está fuera del orden de Dios, que hay hombres y mujeres que quieren dominar fuera del orden de Dios. Bueno, no lo aceptamos. Se rompe ese yugo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Se pudre ese yugo, se rompe ahora mismo, porque a libertad fuimos llamados, a libertad fuimos llamados en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret, porque hay poder en la sangre de Cristo. Síguelo proclamando. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Se pudre el yugo, se pudre el yugo, se pudre el yugo en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Fuera ahora toda obra del diablo, échala fuera de tu casa, echa fuera todo espíritu antagónico que se quiera mover en tu casa, en tus hijos, en tu familia. Échalo fuera en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Echa fuera la ruina, fuera el fracaso, en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret, porque hay poder en su nombre, hay poder en su palabra, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo y de los demonios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret, porque hay poder en la sangre de Cristo Jesús de Nazaret, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo, todas las obras de la ruina, todas las obras del fracaso, todas las obras de la enfermedad. Ahora mismo, ministrate tú mismo contra toda enfermedad. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sí, saca esa espada que es la palabra de Dios, diciendo: mi cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, y la voluntad es que mi templo sea un templo bien levantado y no un cuerpo arruinado. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, todo espíritu de enfermedad, toda raíz de enfermedad sale ahora mismo de mi cuerpo, se seca y desaparece ahora. Se seca toda enfermedad que esté levantando el enemigo, se seca y desaparece ahora mismo. Toda enfermedad oculta, escúchalo, porque el diablo ha sorprendido siervas y siervas cuando aparecen enfermedades ocultas. ¿Y sabes por qué aparecen? Porque el pueblo no guerrea contra las enfermedades ocultas, pero hoy nosotros estamos en ayuno y en oración para guerrear contra toda enfermedad oculta que el diablo quiera levantar en nuestro cuerpo. Diga ahí: toda enfermedad oculta que el diablo quiera levantar se desarraiga ahora en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Echamos fuera, se seca toda semilla de enfermedad oculta que el diablo quiera levantar, desaparece, porque Jehová Dios es mi sanador, porque por la llaga de Cristo soy curado. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, saca tu espada para guerrear, tu espada de que Jehová Dios es el dueño del oro y de la plata que hay en el mundo entero, que suyo es la tierra y la plenitud, lo que la llena. Ahora tú sabes que el diablo ofrece la gloria de los reinos que hay en el mundo, y eso incluye el dinero, porque él se cree el dueño. Pero tú sacas la espada de la palabra de Dios para decir: diablo mentiroso,
Todopoderoso, el dueño del oro y de la plata, Jehová, Dios de los ejércitos. Suelta la hora, suelta ese dinero que debe llegar a mí, suelta esa prosperidad que debe llegar a mí, en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret, por el poder del nombre de Jesucristo de Nazaret. Suelta ahora, suelta esas riquezas que has devorado. Devorará riquezas, pero Dios se las hace vomitar de su vientre. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, fuera esa escasez económica, fuera ese estancamiento económico. Échalo fuera, porque hay muchos hijos del diablo saliendo por las redes diciendo que ellos sí son prosperados, que ellos sí son exitosos. Y hay muchos hijos de Dios allá arrinconados, angustiados, diciendo que están empobrecidos, estancados. Pero tú y yo sacamos el poder de la palabra del Espíritu Santo de Dios para decir: fuera ahora, se pudre todo yugo de ruina, se pudre ahora todo yugo de fracaso económico, se pudre ahora en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Así, proclámalo. Estamos en ayuno, en oración, en guerra, diciendo: fuera ahora de la familia. Vamos a guerrear por la familia. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Fuera ese espíritu antagónico que les quiere levantar pereza para servirle a Dios. Fuera ese espíritu antagónico que les quiere producir desazón por servirles a Dios. Nosotros tomamos la palabra de Dios y decimos: mi casa y yo serviremos a Jehová. En el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret, fuera ahora, se pudre ese yugo del mundo que le mete a los jóvenes la idea de que es mejor el mundo que Dios, que es mejor el mundo. Esos hijos del diablo que han sembrado esa semilla en los jóvenes, esa semilla se seca y desaparece, porque no hay nada mejor que servirle a Dios. No hay nada mejor que servirle a Dios. Ahora, en el nombre de Jesucristo, guerriemos por la familia. Alguien que se una conmigo allá para guerrear con la familia y decir: suelta mi familia de toda idolatría. Suéltalo ahora en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Suéltalo de todo espíritu que lo tiene atado a la idolatría por temor, por miedo, por tradición familiar. Suéltalo ahora, porque conocen en plenitud a Cristo y la palabra de Dios. En el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret, hay poder en la sangre de Cristo Jesús de Nazaret. Vamos a guerrear, porque tú me has oído decir esto mucho. El diablo quiere envolver a la iglesia en un manto de vergüenza, para que tengan que decir: el cristiano no tiene nada, el cristiano es solo, el cristiano es infeliz, vive enfermo, vive triste, vive derrotado. Pero tú y yo no nos vamos a dejar envolver en ese manto de vergüenza. Ahora mismo se rompe ahora, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, porque hay poder en la sangre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, dice que había unos ciegos y ellos se despojaron del manto para correr a Jesucristo. Sí, amén, porque ese manto los señalaba como incapacitados, como abandonados, como tristes. Pero en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, nosotros no nos dejamos incapacitar, no nos dejamos arrinconar, no nos dejamos ahora envolver en manto de tristeza, de incapacitado. No nos dejamos envolver en ese manto. En el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret hay poder en la sangre de Cristo. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo y de los demonios. Sigue guerreando ahí, sigue guerreando ahí. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, proclama que para ti hay bendición guerreando. Saca tu decreto profético y diga: aunque hay vientos fuertes contrarios, Dios me bendecirá. Todo esto me favorecerá. ¿Quién lo dice ahora? ¿Quién se atreve a decir: todo lo que el diablo me levanta para hacerme daño, Jehová Dios lo convierte en bendición en el nombre de Cristo Jesús? Todo lo que el diablo me levante para hurtarme, para matarme, para destruirme, Jehová Dios lo convierte en bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Todo lo que el diablo y sus demonios levanten para destruir la vida espiritual de mis hijos, de sus hijos, de la juventud, Jehová Dios lo convierte en bendición en el nombre de Cristo Jesús. Saca otra espada más de la palabra, porque dice: sucedió lo contrario. Todo lo que el diablo quería para hurtar, matar y destruir, sucede lo contrario. Todo lo que el diablo que había querido levantar para arruinarnos, para fracasar,
fracasarnos, para hacernos someter a dolor, a tristeza, angustia, enfermedad y a una muerte. Sucede lo contrario en el nombre de Cristo Jesús. Qué tremendo que tú lo digas así, con la unción, con el sentir la presencia del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo de Dios, el poder de la palabra de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, diciendo: sucede lo contrario, diablo. No nos arruinan, no nos meten en fracaso, no nos meten en pandemia de hambre y de fracaso. Jehová Dios de los ejércitos de Israel está por nosotros, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Jehová Dios de los ejércitos de Israel es nuestro Padre, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni el hambre, ni la ruina, ni el fracaso, ni el dolor, ni la tristeza, ni la enfermedad, ni el dolor, ni la soledad, ni la angustia. ¿Quién contra nosotros? En el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret, ahora seguimos guerreando y seguimos proclamando que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Los decretos son de pandemia, los decretos son de hambre, los decretos son de recesión económica, los decretos son angustiantes, pero nosotros sacamos otra espada y decimos: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces podemos decir: esos decretos vienen del mundo, pero más poderoso es el que está con nosotros. Y esos decretos divinos ahora son a favor nuestro, de que hay provisión, hay sanidad, hay restauración, hay ayuda sobrenatural, el reino de los cielos. Por eso decimos: venga a nosotros tu reino, porque el reino se mueve. El primero que mueve en el reino es el Espíritu de Dios, y detrás de ellos los ángeles, ángeles guerreros, ángeles mensajeros, ángeles que vienen a favorecernos. Escúchalo bien, yo no estoy inventando. Eso está en Hebreos 1:14. Hay ángeles a favor de los herederos de la salvación. O sea que hay ángeles que traen favores divinos. Y cuando decimos: venga a nosotros tu reino, es pidiendo eso. Venga la presencia de tu Santo Espíritu encabezando ese reino. Venga la presencia de ángeles poderosos que nos ayudan a guerrear contra los brujos, contra los hechiceros, contra los satanistas, contra los demonios, contra los espíritus malignos. Venga a nosotros tus ángeles, que tu reino que trae ángeles que nos traen buenas nuevas aún mientras dormimos. Esos ángeles nos entregan buenas nuevas, ángeles que nos traen favores de Dios, favores espirituales y físicos y económicos y familiares. Esa es nuestra fe. Por eso oramos, por eso ayunamos, por eso le pedimos a Dios Padre en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque hemos visto el mover del reino de Dios. ¿Sabe por qué muchos nos convertimos? Porque hemos visto con nuestros propios ojos el mover del reino de Dios. Gente resucitada en las calles. Hemos visto gente limpiada de enfermedades, gente terrible, maleantes, llenos de odio. Hoy en día predican la palabra de Dios. ¿Y por qué eso? Porque se mueve el reino de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a decir: venga a nosotros tu reino, Padre. Hemos tenido confrontación cara a cara con el diablo, con los demonios, en momentos de muerte, en momentos de destrucción, en momentos de enfermedad, pero hemos tenido victoria. ¿Y por qué? Porque se mueve el reino de Dios a favor de nosotros. Ahora nosotros tenemos que hacer mover el reino de Dios, y tenemos que hacerlo mover para salvación de todos estos miles de millones de personas que no han llegado a Cristo. Como en un arca, hermanos, como en un arca, llamando a ver quiénes más se pueden subir para salvarse. Padre, te damos gracias por este tiempo de guerra espiritual, y todo lo que hemos pedido, hemos atado en el nombre de Jesucristo, queda atado, y todo lo que hemos ligado en el nombre de Jesucristo queda ligado, y lo hemos echado fuera y no vuelve más, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Dios los bendiga poderosamente. Vamos a hacer un tiempo de oración por la iglesia, por la humanidad primero. Usted sabe que Dios nos demandará un día, estaremos frente a Él. Dice la Biblia: todos compareceremos ante Dios, justos y malos.
Y Dios nos pedirá cuenta y nos dirá, ¿qué hiciste tú por la humanidad? Muchos dirán, yo di un pan. Otros dirán, yo di agua. Otros diremos, oye, oramos, ayunamos, salimos y les anunciamos las buenas nuevas de salvación. Otros dirán, yo visité al enfermo. Otros dirán, yo visité al preso. Pero algunos dirán, yo no hice nada. No hice nada. No podrán mentir por Dios, ante Dios. Así que ahora vamos a aprovechar este tiempo de oración y ayuno para ofrecer oración en ayuno. ¿Por quién? Por la humanidad. Así sea pecadora, así se haya apartado de Dios. Nosotros tenemos que buscar la misericordia de Dios para que Dios en su misericordia quisiera darles una nueva oportunidad, quisiera volverlos a llevar y su misericordia los alcance. Así que comienza a orar conmigo diciendo, Padre que estás en los cielos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo Jesucristo me enseñó a amar al prójimo, Sencillamente me enseñó que debía amar al prójimo, aún al que me maldice, aún al que me aborrece. Yo no debería odiar, sino amarlo. Yo no debo odiarlo, sino pedirle, orar por él, orar que se arrepienta, orar que se convierta. Comienza tú a orar, a ofrecer tu ayuno, decirle, Dios mío, estamos de acuerdo muchos hoy en esta transmisión para orar hacia ti, Dios de la gloria, para pedirte, Padre nuestro, misericordia por esta humanidad, misericordia por el que no tiene nada. Todavía hay mucha gente en las carreteras, come de lo que le da a alguno, se bañan en las quebradas de las carreteras y encuentran agua. Todavía hay mucha gente en cárceles, en hospitales, hay mucha gente con mucha problemas. Señor, hay gente en cuidado intensivo, hay una humanidad, hay muchas personas que perdieron su trabajo, hay muchas personas que les han dicho que ya no tienen que trabajar más, ya no pueden trabajar más. Dios de la gloria, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, estamos de acuerdo, Señor, para levantar un clamor, Dios bendito. Estamos de acuerdo, Padre amado, Señor, para decir, por favor, ten misericordia de la humanidad. Sabemos que la humanidad te ha ofendido, sabemos que la humanidad te ha ignorado, sabemos que muchos se han burlado de ti, pero tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos ha enseñado a pedir la misericordia de Dios, tanto que nos dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, Dios bendito, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, pedimos misericordia por esta humanidad, para que esta humanidad se arrepienta. Usted sabe, lo más valioso del mensaje de Jesús de Nazaret fue que el arrepentimiento y la conversión, porque el reino de Dios se acercaba y nadie puede entrar si no ha tomado decisión de arrepentirse y de convertirse. Así hicieron con nosotros. Hablo por mí, que no tenía deseo de arrepentirme y de convertirme, pero alguna parte de la iglesia oraba y clamaba, Dios mío, que sean alcanzados esos hombres y esas mujeres para que tomen la decisión de arrepentirse, de convertirse en Cristo Jesús de Nazaret y así entren al reino de los cielos, porque nadie puede entrar al reino de los cielos si no es a través de un arrepentimiento y de una conversión genuina. Y alguien oró por usted antes de que usted conociese a Cristo. Ahora nosotros oramos por ellos para que conozcan a Cristo. Usted y yo no conocíamos verdaderamente a Cristo y su palabra, pero alguien oró por nosotros para que nos fuera quitado el velo, para que nos fueran destapados los oídos, para que fuera circuncidado nuestro
nuestro corazón. Ahora somos nosotros los que oramos por otros, oramos por esos familiares. Veo una mujer llorando, sigue llorando allá. Veo una mujer de edad llorando, ofrécele esas lágrimas allá al Señor, porque está orando por sus hijos, porque está orando por sus nietos y le está diciendo a Dios: permite, Señor, por favor, que ellos se arrepientan. Permite, Señor, por favor, que ellos se conviertan. Permite, Dios de la gloria, hazlo, Señor bendito, que ellos dejen, Dios de la gloria, su terquedad, su necedad, y escúchalo bien, su ignorancia. No porque estemos maltratando a nadie, porque antes éramos tercos, antes éramos necios y antes éramos ignorantes, que ignorábamos el poder de la palabra de Dios, que ignorábamos la verdadera adoración, que ignorábamos la forma de encontrar a Dios Padre únicamente a través de Jesús de Nazaret. Pide misericordia por esta nación, pide misericordia por tu nación, porque sabemos que nos ven en nuestra nación, pero hay otras naciones donde nos están viendo. Pide misericordia por la nación donde tú estás. Pide misericordia a Dios por la ciudad donde tú estás. Pide la misericordia de Dios, que por favor no perdone los pecados, perdone las iniquidades, perdone las maldades, perdone la indiferencia. Oh Dios mío, pide misericordia por esa familia, pide misericordia por esos hijos. Dile: Dios mío, Señor, perdona a mi hijo. No hay nada más poderoso que una madre que sabe lo que es llevar ese hijo en el vientre, sentirlo desde el primer momento, sentirlo crecer, alumbrarlo, verlo en sus brazos, el amor entrañable. No hay nada más poderoso que una madre diciéndole a Dios: Dios mío, ayuda a mi hijo, perdona a mi hijo, saca a mi hijo de los problemas, saca a mi hijo de los malos hábitos. Tú me lo diste, Señor, no para perdición. Tú me lo diste, Señor, no para maldición. Tú no me lo diste, Señor, para condenación. Tú me lo diste, Señor, para exhibir tu gloria. Y así será. Y yo te pido, Dios de la gloria, que tú lo hagas en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Así es. Pide la misericordia de Dios por ese hijo apartado. Pide la misericordia de Dios por esa hija apartada. Pide la misericordia de Dios por esos hermanos apartados. ¿Cuántos familiares tenemos que su Dios es el dinero, su Dios es la apariencia, e ignoran que estarán en el grupo de los que serán condenados, porque el dinero y las apariencias no van a salvar a nadie? Pero nosotros pedimos en oración, Dios de la gloria, permite que se arrepientan, permite que se conviertan, permite que entren a ti a través de la sangre de Cristo Jesús de Nazaret, porque hay poder en su nombre, hay poder en su palabra, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Oh Padre nuestro, oh Padre eterno, oh Padre de la gloria, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, pedimos por la humanidad, y tú has mandado a la iglesia cristiana verdadera y santa hacia la humanidad, y hoy pedimos ayuda a la iglesia para que cumpla esa labor de ser pescadores de hombres, ser personas en los cuales alcancemos ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Señor, ayúdanos para cumplir esa labor, porque se mueve el espíritu del anticristo de una forma poderosa en este tiempo, pero nosotros necesitamos que el espíritu tuyo, el Espíritu Santo de Dios, se mueva a través de cada predicación, de cada oración, de cada consejería, de cada canto, poderosamente, Dios de la gloria, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, porque hay poder en su nombre, porque para eso apareció el Hijo de Dios. Aleluya, Señor. Vamos a hacer una oración por la iglesia. Hay pastores enfermos, muy enfermos. Hay pastoras enfermas, muy enfermas. Así hay evangelistas. Hay maestros, hay apóstoles, hay profetas enfermos. Hay muchos hermanos en aflicción. Pero tú y yo vamos a pedir por la iglesia universal.
por nuestra propia iglesia, pero primero por la iglesia universal. A lo mejor hay un pastor en el África que necesita tu oración. A lo mejor hay un misionero allá en Asia que necesita tu oración. A lo mejor hay un maestro de la palabra en los Estados Unidos que necesita tu oración. A lo mejor hay un evangelista en España que necesita tu oración. A lo mejor hay una mujer anciana, sencilla de la intercesión en la población más sencilla de México que necesita tu oración. Así que vamos a orar por cada hermano y por cada hermana de la iglesia santa y verdadera que está en aflicción, que está en angustia, para que Dios haga su obra grande de proveer, ayudar, sustentar, libertar. Únete conmigo. Padre que estás en los cielos, hoy clamamos por la iglesia que tienes en todo el mundo. Hoy clamamos, Dios de la gloria, por los pastores, por las pastoras, por los maestros, por tus siervos, por tus siervas, por tus hijos, por tus enviados. Señor, ayuda a tu iglesia. Señor, fortalece tu iglesia. Tu iglesia necesita el sustento espiritual. Tu iglesia necesita el sustento físico. Tu iglesia necesita el sustento económico y la salud. Tu deseo es que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Señor, en el nombre de Jesucristo pedimos por el pastor William, por la pastora Nancy, por la pastora Carmen, por cada pastor y cada pastora, por esa hermana, la hermana Gloris, que fue ayer operada para que su restauración sea magnífica, por cada hermano, por cada hermana que necesita un milagro, por cada siervo, por cada sierva que necesita la ayuda sobrenatural. Tú sabes que muchos pastores tienen conflictos en su parte familiar, porque el diablo busca a los hijos de los pastores para vengarse, porque el pastor ha hecho la obra. Pero hoy pedimos por las familias pastorales para que tu mano esté allí, reprendiendo toda obra del enemigo, reprendiendo todo plan del diablo, destruyendo todo plan del diablo y de los demonios, para que tu Espíritu Santo se mueva. Hoy entregamos toda la carga de los hermanos, sea espiritual, sea física, sea económica, sea anímica. Creemos, dilo así, creemos que hay un Dios vivo, que hay un Dios eterno, el único Dios vivo y eterno, el único Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros estamos en ayuno y en oración para confesar que el Dios verdadero sustenta a su pueblo, ayuda a su pueblo, liberta a su pueblo, aparece a su pueblo, envía dádivas a su pueblo, le da la victoria a su pueblo. Y hoy estamos nosotros en ayuno y en oración, creyendo y confesando que el Dios eterno nos sustenta, que el Dios eterno nos ayuda, que el Dios eterno nos favorece. Así que clama hoy por la iglesia, por los pastores, por las pastoras, por los maestros, las maestras, por los ministros de alabanza, para que no se apague su fuego, no se apague su amor, no se apague su deseo de darle todo a Dios. Pero clama también por ese hermano y esa hermana de tu congregación que necesita ese milagro. Dilo ahí, Señor. Yo pido por esa hermana sola que tiene sus niños y a veces no es fácil para ella, pero tú le ayudas, tú le sustentas. Yo pido por ese varón que no tiene trabajo, no tiene ingresos económicos, sus hijos piden, pero él no sabe qué hacer, para que tú le ayudes, Padre de la gloria. Yo pido, Señor bendito, por cada hermano, por cada hermana, para que tu mano poderosa esté ayudando, para que tu mano poderosa esté fortaleciendo, para que tu mano poderosa esté sustentando, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y declaramos que se arruina toda obra del diablo, se desarraiga toda obra del diablo por mano poderosa de Dios, y se verá la gloria de Dios. Alguien que lo diga, alguien que diga ahí: se verá la gloria de Dios. Aleluya. Vas a hacer una oración por tu carga personal, por tu necesidad personal. Cierra ahí tus ojos
y preséntate ante el Dios eterno. Y dile, aquí estoy, Señor. Tú sabes todo lo que me aflige. Tú sabes todo lo que anhelo. Tú sabes todo lo que necesito. Pero aún así, Señor, debo orar. Porque mi Señor Jesucristo me enseñó, Dios de la gloria, a pedir para que se me diera. Pedid y se os dará. Oh Padre nuestro, oh Padre eterno, oh Padre misericordioso, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo y por medio de la sangre, vengo a ti, desde la sangre del Cordero Santo, vengo a ti para entregarte toda mi carga, toda mi necesidad. Me bendecirás, yo sé que me bendecirás, me ayudarás, porque tú eres Dios fiel, tú eres Dios que cumple promesas, tú eres Dios que cumple su palabra. Has jurado por tu brazo derecho, has jurado por tu diestra santa y por tu nombre santo, has jurado en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Aquí estoy, yo me presento a ti, Dios de la gloria, entregando toda mi carga, entregando toda mi necesidad y declarando, Señor, que tú me bendices, que tú me ayudas, que tú me favoreces, que tú me guardas, que tú me libras, Señor. Habla con el Señor ahí. Aún lo que no esperas recibir, háblalo al Señor. Y dile, Señor, muchos me dicen que ya es tarde para esta bendición, que ya es tarde para esta petición, que ya ha pasado el tiempo, pero yo creo que en ti todo es posible. Yo creo que para ti no hay nada difícil. Y en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret, aún te entrego los anhelos de mi corazón. Oh bendito Padre Celestial, oh bendito Dios de la gloria, sobre ti echo toda mi ansiedad, sabiendo que tú cuidarás de mí. Dilo, sobre ti echo toda mi ansiedad, sabiendo que tú cuidarás de mí. Padre, te doy gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y todo lo que hemos pedido al Padre en oración, creyendo, lo recibiré. Pero usted lo recibe si le pone un sello especial. Amén. Porque la Biblia en el Nuevo Testamento nos enseña que las oraciones, que los clamores a Dios hay que cerrarlos con algo muy específico y especial. Acción de gracias. Sí, amén. Y hoy tú te mueves a darle gracias a Dios con tus palabras, pero también te vas a mover a darle acción de gracias cuando das las dádivas, cuando le cumples a Dios y das de tu economía lo que le corresponde a Dios y lo que quieras dar para sus siervos. Así que tú y yo vamos ahorita a darle gracias a Dios, creyendo que no hemos orado en vano, que no le hemos orado a un techo, a una pared, a una tela, sino al Dios eterno y verdadero, creyendo que hemos llegado a la presencia de Dios Padre a través del Señor Jesucristo. Así que abre tu boca, derrama tu alma ahí para Dios y dile, Señor, yo creo que no he orado en vano, Señor. Yo creo que estoy pidiéndole al Dios vivo, al Dios eterno, al Dios soberano, al Dios santo, que he llegado a través de Jesús de Nazaret y que yo creo, Señor, que tú me responderás. Tú me responderás con grandes prodigios, con grandes milagros, con grandes respuestas, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Díselo ahí, tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Tú me sustentarás, tú me ayudarás, tú me favorecerás. Tú, Señor, me darás esa respuesta y aún más de lo que he pedido. Y yo te digo, gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Díselo ahí, gracias, Dios, porque creo que no es en vano que he orado a ti y que te he pedido y que te he suplicado. No es en vano, porque yo creo que tú me respondes y me responderás
en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué no te atreves a hacer un acto profético y a mostrar tus manos así? Yo las mías las tengo muy calientes en fuego, porque la Biblia habla de que las manos son de bendición, que lo que toque mis manos será bendito. La Biblia habla que mis manos son para bendición. Y yo me atrevo a poner mis manos así. Y decirte, Señor, siento tu presencia. Siento que me vas a bendecir de una forma sobrenatural. Y yo recibo en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Y todo lo que hemos pedido lo recibimos en el poderoso nombre de su Hijo Jesucristo de Nazaret. Amén. Antes de entrar a la palabra, porque como nos ha recordado el Señor, ¿verdad? Ayuno, oración con la palabra de Dios. Porque ayuno y oración sin la palabra de Dios queda cojo. Y a Dios no le debemos ofrecer nada cojo, ¿cierto? Ayuno, oración con la palabra de Dios. Y siempre que tú ofrezcas tu ayuno personal, ayuno físico, no comer nada, oración de clamor y la palabra de Dios, para que sea un ayuno, una oración poderosos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Así que nosotros vamos a recordar esto a través de la palabra de nuestro Señor. Quiero que antes de entrar a la palabra de Dios, ofrendes algo a Dios. Porque bíblicamente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento no había culto a Dios sin ofrendar. Y podemos mirar toda la Biblia. Había que ofrendar algo valioso para Dios. La Biblia habla de ofrenda de adoración y de alabanza. La Biblia habla de ofrendar. El Señor lo dijo que una viuda ofrendó de lo mejor que tenía. La Biblia habla de Pablo diciendo hay que ofrendar, hay que dar, hay que ser dadivosos. Pero por el momento ofrécele a Dios lo mejor que haya de ti. Dígale, Señor, yo quiero ofrecerte mi servicio para los santos. ¿Quién se atreve a decirlo? Yo quiero ofrecerte mis bienes para tu obra, para los siervos que guerrean por mi bendición, que guerrean por mi estabilidad. Quiero hacerlo, Señor. Quiero ofrendar libre y espontáneamente, pero con todo el amor y todo el cariño y todo el ánimo bueno, porque te agrada a las personas que te ofrendan voluntariamente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y tómate 1 o 2 minutos para alabarlo, para exaltarlo. Oh, Señor, creemos que ya está cerca el tiempo en que nos podamos reunir nuevamente en el salón, en el templo. Y entonces así ya podamos cantarte, adorarte, exaltar tus grandezas. Decir que solo tú eres bueno, que solo tú eres grande, que venimos a adorarte, que venimos a exaltarte, que venimos a bendecirte. Porque tú eres bueno, Señor, porque tu bendición es eterna. Porque tú nos ayudas y nos sustentas en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola a los Filipenses, capítulo 2. Epístola a los Filipenses, capítulo 2. Y vamos a leer haciéndola, sumergirnos. A mí no me gusta usar mucho la palabra leer porque se lee una revista, ¿verdad? Se lee un periódico, se lee un catálogo, se lee una receta médica. Me gusta usar mucho la expresión a sumergirnos en la palabra de Dios, porque lo estamos haciendo con nuestro entendimiento, con nuestro corazón, con nuestros sentidos, con nuestra inteligencia, con nuestra razón, con nuestra humanidad, aún con nuestras cargas. Vamos a la palabra de Dios. Aún con nuestros anhelos nos metemos dentro de la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a ver en Filipenses capítulo número 2, el versículo número 12 en adelante. Dice así, Filipenses 2:12, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios.
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dice el versículo número 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El 14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. El 15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y el 16 dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Gracias, Señor, por tu palabra. Y hoy este mensaje tiene como título resplandecer en medio de tanta oscuridad y maldad. Resplandecer en medio de tanta oscuridad y maldad. Mira tu noticiero y te das cuenta. Decía una noticia que en esta pandemia han sido asesinadas 90 mujeres. Bendito sea el Señor cuando Dios nos ha mandado honrar y respetar a las mujeres como coherederas del Señor Jesucristo. Amén. Hermano amado, mira la maldad. Cuánta maldad saldrá a la luz. Robos, aprovechando lo que es para levantar, para ayudar a la gente. Aprovechan otros para hurtarlo, para robarlo. Cuánta gente ha sido desafiante, ha preferido las cosas ilícitas, ha preferido las cosas malas antes que someterse al bien común de evitar un mal, un virus. ¿Y por qué eso? Porque en la gente, en la humanidad se mueve algo terrible, que es la oscuridad y la maldad. Siempre de mano de la maldad está la oscuridad y siempre de mano de la oscuridad está la maldad. Pablo le escribe a los filipenses, les escribe que sean luminares, que en vez de envolverse en la maldad, en la oscuridad, sean luz. Y el luminar tiene algo especial, que tiene luz propia, resplandece por sí mismo. Y el Señor, ¿qué te está diciendo hoy? ¿Qué nos está diciendo? No tienes que esperar que otros te den luz. Tú tienes que llenarte de la luz de Cristo y ser luz de Cristo para otros, alumbrarles a otros. Hermanos, en el Filipenses todo esto viene con una primera disertación especial, una primera parte. Quiero que te traslades a Filipenses, ahí mismo, capítulo 2, versículo número 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, para ser luminares, para desear tener la luz de Cristo, para desear transmitir la luz de Cristo, para que la iglesia transmita la luz de Cristo. Sí, amén. Firmes contra toda maldad y oscuridad, firmes declarando la salvación en Cristo, firmes declarando el poder en Cristo Jesús. Se comienza cuando nosotros comenzamos a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús de Nazaret. Cuando comenzaste tú a decidir dejar el pecado de un lado, dejar la maldad de un lado, querer conocer más del Dios eterno, querer conocer la palabra de Dios, querer adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando comenzó eso, cuando nosotros empezó a desarrollar un sentir, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que debe ser una de nuestras oraciones más recurrentes. ¿Cuál debe ser una de nuestras oraciones en que más énfasis por nosotros y por la iglesia? Que haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, no el de un predicador,
no el de una predicadora, no el de un profeta, no el de una profecía, sino el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Alguien preguntará, ¿cómo hago para saber? ¿Cómo hago para conocer cuál era el sentir de Cristo Jesús? Yo te respondo, mira la Biblia, mira los 4 evangelios, mira el libro de los Hechos de los Apóstoles, mira las cartas paulinas y las cartas universales, y ahí nos enseña cuál era el sentir de Jesús de Nazaret respecto a todas las cosas, respecto a cómo someterse al Padre, respecto a cómo perdonar, respecto a cómo estudiar la palabra de Dios, respecto a cómo alabar a Dios, respecto a la nueva vida. Sí, el apóstol Pablo comienza haciendo una indicación diciendo que haya en nosotros, que exista en nosotros el mismo sentir que existió en Cristo Jesús. Y hoy estamos orando y diciendo, Señor, conforme a la palabra que tú nos estás enseñando, así sea, que exista en nosotros el mismo sentir que existió en Cristo Jesús de Nazaret. El versículo 6 en adelante de Filipenses 2 describe con más detalle cuál era ese sentir. Dice, el cual siendo en forma de Dios. ¿Qué quiere decir ahí? Que tenía la naturaleza divina, que tenía la sustancia divina, porque hacía parte de esa sustancia, de ese ser maravilloso que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sabe que la iglesia sufre porque la iglesia se aferra a temores, se aferra a prejuicios, se aferra a tradiciones, se aferra a muchas cosas. Que nos enseña la palabra del Señor? Que por causa de la voluntad divina, pero por causa del amor del Padre, Él dejó de aferrarse a su condición divina de Hijo de Dios unigénito. ¿Y qué nos pedirá Dios hoy? Que dejemos de aferrarnos a carácter fuerte, de aferrarnos. Y lo triste es que hay muchos jóvenes que han dejado de aferrarse a Cristo y quieren aferrarse al mundo, a las costumbres del mundo, a las cosas del mundo. Señor bendito, Padre de la gloria, ¿cuál es el mismo sentir entonces que debemos tener a no aferrarnos a lo que el Padre nos dice? No te aferres a eso, no te aferres a ese odio, no te aferres ya a ese pecado, no te aferres ya a esa maldad. Mire que hay muchos abuelas, tías, que son complacientes y aún por complacer un sobrino, aún por complacer un nieto, caen en pecado. Porque están aferrados, que tienen que consentirlos, que tienen que ayudarlos y caen en pecado ellas y caen en pecado él y ellas. Y en pecado, ¿quién entrará al reino de los cielos? Y tal vez Dios te dice, no te aferres más, ya suelta eso en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Mire cómo es el mismo sentir de Cristo Jesús. El versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aleluya. ¿Sabe qué forma quería Dios Padre que tomara a su Hijo? Yo quiero que visualices al Hijo en un trono hermoso, pero tenía que cambiar de forma. Aleluya. Ya no era el Hijo hermoso, tenía que transformarse, tomar otra forma, esta vez como de siervo. Y quiero que lo entienda. A veces la palabra siervo es interpretada porque es literal esclavo, un hombre más entre la humanidad. Dice, hecho semejante a los hombres. ¿Qué forma Dios quiere que tú tomes ahora? No la forma que tú quieres tomar de ti mismo. No la forma que tú piensas que debes tomar de ti mismo. La forma que Dios quiere. Para su Hijo le puso la forma de hombre. A nosotros, ¿qué forma nos puso?
Sé como mi Hijo Jesucristo, imítalo, porque Él te dejó muy bien ilustrado en la palabra, en el testimonio de los evangelios, en el testimonio de las epístolas. ¿Cuál es la forma de Jesucristo que nosotros tenemos que seguir? Escúchalo bien. Pero Jesús de Nazaret, para tomar esa misma forma, se despojó a sí mismo. Decidió por sí mismo despojarse. Si tú quieres tomar la forma de un siervo prosperado, si tú quieres tomar la forma de un siervo respetado, de un hombre, un hijo, una hija de Dios, bendecido, prosperado, fortalecido, que exhibe la gloria de Dios, déjame decirte que la fórmula que estableció Dios Padre es igual para su Hijo, igual para la iglesia. Nadie puede tomar forma gloriosa, nadie puede tomar forma de exitoso, nadie puede tomar forma de ser alguien para exaltar si no decide despojarse a sí mismo. Y seguiremos preguntando, ¿cuál era el sentir de Cristo? Sí, amén, despojarse a sí mismo. Y seguiremos diciéndonos a nosotros, si la Biblia me manda tener el mismo sentir de Cristo, significa esto, que debo despojarme a mí mismo. Sí, despojarse del mal carácter, despojarse de los temores, despojarse de hacer la voluntad propia por encima de la de Dios, despojarse de estar parándole oreja a todo lo que dicen, prestándole el corazón a todo el mundo, despojarse de tradiciones. Mira, que vuelvo a decir, ese familiar, que si tú no sueltas ese familiar, estás haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Déjaselo a Dios, porque si ya eres complaciente en el pecado de Él, en la desobediencia de Él, entras también en el pecado de Él y en la desobediencia de Él. Déjaselo a Dios para que aprenda a buscar a Dios. Sí, amados, ese es el sentir de Cristo, despojarse a sí mismo. Y sigamos viendo tantas cosas maravillosas que nos enseña la palabra de Dios bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. El versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, ya había tomado forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Aleluya. ¿Cuál es el mismo sentir de Jesucristo? ¿Cuál era el gran sentir de Jesucristo? Uno de los más grandes: ser obediente a Dios Padre, ser obediente a la palabra de Dios, ser obediente al propósito con que Dios lo estableció. Volvemos a preguntarnos, volvemos a reflexionar, o sea, que el mismo sentir que hubo en Jesús de Nazaret, eso debo alcanzar, eso debo tener. Sí, amén. Y volvemos a reflexionar hacia nosotros mismos, o sea, que ese sentir de ser obediente, fielmente obediente, cumplidamente obediente, debo tenerlo. Sí, amén, porque la Biblia dice que ya estando en otra forma, en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Pero nadie puede ser obediente si no aprende a humillarse a sí mismo. No que otro lo humillen, no que las condiciones lo humillen. ¿Sabes cómo se humilla uno a sí mismo? Cuando uno era caprichoso, cuando uno hacía lo que quería, lo que le venía en la gana, y uno lo quería hacer, pero uno, por causa del mismo sentir en Cristo, se humilla a sí mismo y dice: no, esto ya no lo debo hacer, esto me destruía a mí, destruía a otros. Definitivamente tengo que despojarme de esto. ¿Sabe? Una forma hermosa como se humilla uno a sí mismo. Él no tenía la fea costumbre
costumbre de echarle la culpa a todo el mundo. Yo era pecador por esto, yo era pecador por aquello otro, yo cometí errores por este vecino, yo cometí errores por esta vecina, yo hice lo malo porque me enseñó tal, yo hice lo malo porque me enseñó Pascual. Todo el mundo tiene un feo sentir de echarle la culpa a otros por sus errores y sus males. Pero el que se humilla a sí mismo comienza a decir: he pecado, aquí estoy. No le quiero echar la culpa a nadie, ni a Dios, ni a los hombres, ni siquiera al diablo. He sido yo el que he dado la oportunidad y ahora ya quiero cambiar. Ahora ya no quiero estar echándole la culpa al otro, echándole la culpa a este otro o a aquella, no, o a la circunstancia. Yo quiero cambiar. Eso se llama humillarse a sí mismo, la capacidad de reconocer sus pecados ante Dios, sus fallas, de no estar mirando al uno al otro. Qué triste es ver matrimonios que pasan los años y es él echándole la culpa a ella de su fracaso y es ella echándole la culpa a él de su fracaso. Qué lindo que todas las personas miráramos la profundidad de la palabra de Dios, en donde la palabra nos dice aquí que el Señor se hizo obediente, pero antes se humilló a sí mismo. Y la obediencia va a traer muchísima bendición. Pero nadie puede tener la capacidad de ser obediente si no aprende a humillarse a sí mismo primero. A reconocer a Dios como su todo en todas las cosas. A reconocer a Dios como el que le da las dádivas, los regalos, la salud, el bienestar. Ahí, cuando la persona aprende a humillarse a sí misma, aprende a ser obediente, a tener el mismo sentir del Señor Jesucristo. Y entonces en ese mismo sentir, ahí sí viene la obediencia. Y la obediencia que trae bendición. Mire que el versículo 8 dice: haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso decíamos que obediente a Dios en todo. Porque hay gente que le quiere ser obediente a Dios parcialmente. En algunas cosas sí, en otras no. La máxima prueba para nuestro Señor Jesucristo era la muerte de cruz. Y se la pidió el Padre Eterno. ¿Y qué hizo el Señor? Se humilló a sí mismo. No aceptó ya sus propias condiciones que le estaban diciendo que no lo hiciera en sus condiciones humanas. Y decidió obedecer. Y la muerte de cruz lo exaltó a lo sumo. ¿Qué te ha pedido Dios que tú no has querido obedecer? ¿Eres consciente que la obediencia parcial trae bendiciones muy limitadas o ninguna? ¿Eres consciente que la desobediencia es la misma obediencia parcial? Que Dios quiere ponernos siempre el ejemplo de Jesucristo, como hasta la máxima prueba Él le fue obediente, y así con nosotros. Ese es el mismo sentir en Cristo Jesús de Nazaret. Dice el versículo 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Se da cuenta que la obediencia trae una bendición. Aquí que dice Dios lo exaltó. Al obediente Dios lo exaltará. Al obediente Dios lo exaltará. Y Dios exaltará la obediencia. Cuando Dios se hizo obediente, cuando Jesús de Nazaret, se hizo obediente, dio poder. El versículo 10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué nos enseña esto? En los reinos antiguos, y aún existe, el doblar la rodilla era una señal de sumisión, de sometimiento, de reconocer al que estaba en pie como superior. Si acomodamos lo espiritual a lo espiritual, aquí está hablando de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Hombres, mujeres, demonios,
ángeles buenos aún doblan su rodilla delante de Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué? Porque el Señor en la obediencia tuvo autoridad y poder para hacer que los ángeles, los principados, aun los demonios, doblaran sus rodillas a Jesucristo de Nazaret. Y dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Cuál es una de las grandes labores de la iglesia, amados? Que toda lengua sepa que Jesucristo es el Señor. Y que toda lengua llegue a confesar que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Pero para eso tenemos que resplandecer en medio de tanta oscuridad y maldad. La oscuridad y la maldad desatada contra la iglesia no nos debe envolver a nosotros. Vuelvo a decírtelo, tanta oscuridad y tanta maldad desatada contra la humanidad no va a envolver a la iglesia. No tiene por qué envolverte a ti. Porque tú a esta altura ya tienes que tener el mismo sentir que Cristo Jesús. El mismo sentir de no aferrarse a nada por causa de Cristo. El mismo sentir de aprender a despojarse a sí mismo. El mismo sentir de aprender a humillarse a sí mismo y de hacerse obediente hasta lo máximo que nos pida Dios. Y ahí el Señor exalta con poder y con autoridad, porque este nombre de Jesús de Nazaret está en medio de la iglesia. El nombre de Jesús de Nazaret está en medio de la iglesia. Y no es un nombre solamente semántico de idioma. Es un nombre espiritual. La dignidad y la posición de Jesús de Nazaret debe estar en medio de la iglesia. Entonces, cuando se activa el nombre de Jesús de Nazaret, se dobla toda rodilla delante de ese nombre, del diablo, de los demonios, de los principados, de los brujos, de los hechiceros, de los satanistas, de las huestes de maldad. Se tiene que doblar esa rodilla de la ruina, de la enfermedad, del fracaso. ¿Por qué muchas veces usando el nombre del Señor Jesucristo no se dobla la rodilla de la maldad y de la iniquidad? Porque se usa solamente desde el punto de vista semántico del idioma. Pero en lo espiritual no ha pasado nada. ¿Y por qué en lo espiritual no ha pasado nada? Porque esas personas no tienen el mismo sentir de Jesús de Nazaret. Se aferran todavía al mundo, al pecado, a las modas. No son capaces de despojarse a sí mismos del mal carácter, de la mentira, del engaño, de los deseos prohibidos. Porque no son capaces de humillarse a sí mismos y reconocer al Señor como Salvador, único Salvador. Y no son capaces de hacerse obediente hasta lo sumo, pero no así con nosotros, porque queremos ser luminares para el mundo. Aleluya. Luminares para el mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Y en el nombre de Jesucristo vamos a ver ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, vamos a ver la parte final de esta enseñanza. Amén. Dice el versículo en Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Qué lindo que vayamos terminando hoy con este sentido, que anhelemos que Dios ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. El querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sabe qué puse ahí? Que Dios quiere en su iglesia santa y verdadera un querer y un hacer. No solo intenciones.
un querer y un hacer, y no solo intenciones. Vamos a ir terminando este día de hoy. Y el Señor nos hace unas advertencias que recordemos. Versículo 14 de 2 de Filipenses. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Por qué esto tan aparentemente sencillo es tan importante? Porque las murmuraciones y las contiendas son puerta de entrada a Satanás. Y aquí dice el versículo 14, hagan todo, absolutamente todo, sin murmuraciones y sin contiendas. ¿Para qué? Para evitar y quitar la puerta de entrada al rey del reino de las tinieblas. Cerrarle toda puerta al reino de las tinieblas. El versículo 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. ¿Por qué el título de la enseñanza? Que hay oscuridad y maldad. Porque el enemigo ha logrado levantar una generación maligna y perversa. Sí, lo vemos. Estamos terminando como lo vimos, como comenzamos la prédica. Usted lo está viendo, unos crímenes tremendos, una cosa de corrupción tremenda, un irrespeto tremendo aún por las personas que quieren ayudar a sanar y salvar a otros. ¿Por qué? Se preguntará usted. Eso no es sociológico, eso no es filosófico. Porque en medio de una gran generación se ha levantado lo maligno y lo perverso. Pero en medio de esa generación maligna y perversa, Dios nos dice a resplandecer, como Cristo lo hizo. Tú eres consciente que la generación maligna y perversa estaba crucificando a Cristo. No hablemos de sociedades, no hablemos de pueblos, estaba crucificando a Cristo. Y tú eres consciente de que ahí Dios resplandeció, Jesús resplandeció. Y la Biblia nos dice que en medio de esta generación, de esta sociedad maligna y perversa, estemos aún sin mancha. Escúchalo bien, estemos aún sin mancha. Y en medio de esta generación, resplandezcamos como luminares. Resplandecer en medio de tanta oscuridad y maldad se refiere a irradiar la bendición de tener a Cristo. Encender la luz del Evangelio. Esparcir la palabra de Dios como una semilla. Dar la luz que ya nos dieron a nosotros. Iluminar a otros en el camino de la salvación. Ser una estrella que tiene luz propia. Y ya para terminar, en el versículo 16 dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme en que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Algo que nos toca a nosotros, amados, es correr y trabajar. Sí, amén. Correr y trabajar. Y en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, para eso hay que estar asidos de la palabra de Dios. Apegamiento total a la palabra de Dios. Casi que fusionarse con ella día y noche para poder tener luz y ser luz y no estar con la generación perversa y maligna, sino ser luminares con el mismo sentir de Cristo Jesús de Nazaret. Resplandecer en medio de tanta oscuridad y maldad. Amén. Vamos a orar dándole gracias a Dios
Y vamos a pedir por la Iglesia Universal, por ti, por mí, por nuestros hijos, para que sean luminares y no sean absorbidos por tanta oscuridad y tanta maldad. Padre, te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, tú nos has dado esta palabra, que seamos luminares y no que seamos, Dios de la gloria, oscuridad y tinieblas. Te pedimos por tu Iglesia Universal que brille con la luz de Cristo mucho más, para que resplandezca a tantos que están en esa generación perversa y maligna. Padre, nos cubrimos con la sangre de Cristo, cubrimos nuestros hijos, cubrimos nuestras familias y declaramos que sí vamos a ser esos luminares en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amado, si usted está por primera vez en esta transmisión, voy a repetirle que haga una oración por su decisión para entregarse al Señor, por su decisión para recibir a Cristo. Y le pido el favor que repita conmigo esta oración. Padre, que estás en los cielos, te doy gracias por esta oportunidad. Perdóname, Dios, todos mis pecados, todas mis faltas. Te abro mi corazón para recibir al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca de allí. Y haz de mí, Señor, la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Y a ustedes, amados, levante las manos al cielo y recibamos la bendición del Padre, la bendición de su Hijo Jesucristo y la bendición del Espíritu Santo de Dios. La bendición espiritual y la física y la económica y la afectiva y la sentimental y la familiar. La luz de Cristo resplandezca en nosotros, con nosotros, para nosotros. Dios les bendiga poderosamente. Hasta una próxima oportunidad.